Hola, buenas tardes. El título de la ponencia lo leyó acá la compañera de Cucaño a Virus, aproximaciones a lo raro y lo espeluznante en el documental del siglo XXI. Les mentí con la imagen, no vamos a hablar de ese tipo de criaturas, pero ahora que tengo su atención, voy a avanzar y les voy a contar por dónde va la cosa. Vos me avisás, Agus, si avanza la diapositiva y tal. Bien. Esa imagen que tienen en pantalla está extraída del documental La Peli de Batato, que es uno de los documentales sobre los que estoy trabajando de manera muy embrionaria, muy germinal, así que es en verdad son primeras aproximaciones al tema que estoy pensando, y esta es la respuesta. Nosotros ya estamos rotos del principio que Alejandro Urdapilleta le da a uno de los codirectores, a Peter Punk, en el año 1990, en el Centro Cultural Ricardo Rojas, ante la pregunta: ¿cuál es la ruptura que ustedes proponen? Y la respuesta es justamente esa: nosotros ya estamos rotos del principio. Entonces, me interesa ver en el documental, sobre todo que surge a partir de segunda década del siglo XXI, una nueva beta, una nueva narrativa de memoria que se abre a partir de ahí. Y por esas aguas ando buceando. Ahora voy a indagar o voy a profundizar en qué sentido lo menciono. Pero la idea es ver cómo toda una serie de sujetos rotos, diferentes, diversos, aparecen en espacios que son territorios de cruce, de superposición, que son también formadores de diferentes subjetividades y que hacen retornar un archivo que también es anómalo, y en esa anomalía me voy a detener brevemente en unos minutos, pero es anómala en tanto resguarda prácticas que se suponían efímeras, que no estaban hechas para perdurar y sin embargo resisten desde fines de los años 70, a los años 80, principalmente hasta la actualidad, y que tienen que ver con, o cuyo objeto de estos documentales es la contracultura, sobre todo de los primeros años 80, de la primera mitad de los años 80. Si pensamos en esto de la anomalía y de la normalidad, una de las formas que Foucault reconoce para nombrar ese tipo de sujetos o de criaturas es la del incorregible, o la del sujeto a corregir. Y esta categoría de jóvenes que poblaron esos espacios a los que me refiero y por los que circulan este tipo de documentales tiene bastante que ver con eso. Este tipo de territorios en los que estoy pensando albergaron sobre todo formas de sociabilidad, en las que la rebeldía, la disidencia, la experimentación, y la experimentación en muchos sentidos, digo, artísticos, sexuales, con sustancias, estuvo muy, muy presente. Entonces también poder pensar cómo esos cuerpos que habitaron con mucha presencia esos espacios también hicieron contrapunto con el cuerpo oculto o ausente de desaparecidos y desaparecidas. Toda esta introducción un poco salpicada que voy haciendo tiene que ver con poder acercarnos a cómo se tocan estos objetos y cómo se recuperan en el documental en virtud de conceptos como pueden ser lo raro o lo espeluznante que plantea Fisher. Hablaba de estos cuerpos que habitaron estos espacios contraculturales y que fueron cuerpos también bajo sobre todo en la postdictadura, bajo nuevas formas de acechanza represiva y normalizadora y todas esas cuestiones que venían de un tiempo anterior, pero que no desaparecieron en lo inmediato, ¿sí? Entonces, la idea de este archivo de lo anómalo, yo lo llamo también un archivo efímero, que se nutre de imágenes forjadas en la evanescencia, de las noches en las que surgieron esas prácticas, muchas performances, muchos son recitales, pero que van también a mirar a los sujetos, a los grupos y al devenir de esas prácticas
tienen algo que lo emparenta con aquello que no debería existir, con aquello que no debería estar allí, así como los jóvenes de esos circuitos under, alternativos o contraculturales, también estaban como un poco dislocados, y de ahí el vínculo que estoy trazando o intentando empezar a pensar con, como decía anteriormente, con conceptos como lo raro, como lo espeluznante. Para que hablemos un código común, cuando Fisher habla de lo raro, habla o de lo que tienen en común esas dos categorías, habla de cierta preocupación por lo extraño. Entonces me interesa cómo esa categoría de lo que tienen en común atraviesa la cuestión de los jóvenes como sujeto político. Y agrega Fisher, lo raro es aquello que no debería estar allí, mientras que lo espeluznante remite a una dislocación en el binomio de presencia-ausencia. Hay algo donde no debería haber nada, o falta algo donde debería efectivamente haberlo. A modo de collage, que tal vez es una de las formas que mejor explica lo raro por la confluencia de elementos diversos que no siempre encajan bien juntos, este tipo de documentales de los que hablo se inscriben, como decía anteriormente, en una narrativa peculiar de memoria, donde a partir de la recuperación del archivo, del trabajo del testimonio, que trabaja también en dos sentidos temporales, porque muchas veces es el testimonio recogido en la época de creación de esas imágenes, y se cruza también en algunos casos con el testimonio actual de esos mismos sujetos en el caso de que estén vivos, que no todos y todas lo están. Y exploran estos documentales sobre los que me estoy centrando diferentes escenas y zonas de la contracultura, sobre todo, pero no exclusivamente de los 80. Por ejemplo, ahora vamos a hacer un punteo muy breve y tenemos un caso como el caso de Cucaño con HH Cucaracha, que son prácticas de finales de la dictadura. Y esta nueva memoria o esta nueva narrativa o esta vertiente que se abre, si se quiere, en términos de narrativas de memoria, está mirando no solo los hechos históricos, sino que fundamentalmente está mirando algo que es habitualmente poco observado, que es la escena cultural. Aún menos observada la escena contracultural, que bien pueden pensarse a partir de un concepto de Irina Garbatsky, que es el de los 80 recién vivos. Cuando Irina Garbatsky utiliza ese concepto, lo que quiere decir, y la cito para hacer más breve y no discurrir en paráfrasis, lo que dice es que evoca no tanto una metáfora de lo que renace durante la democracia, sino por el contrario, el matiz particular de una estética que integró lo ominoso con lo infantil, los desmoronamientos del cuerpo y la vitalidad, lo festivo y lo paródico. Nuevamente, cosas que no se llevan tan bien, o aparentemente no se llevan tan bien juntas, que hacen ruido, que tensionan, que son disonantes y que aún así acontecieron en el mismo tiempo y espacio, y de esa forma retornan en los documentales. Los modos en los que los documentales entraman ese pasado son diversos. Algunos efectivamente trabajan solo con material de archivo. Por ejemplo, hay categorías interesantes para pensar los conceptos que yo estoy utilizando, sobre los que no me voy a detener para no robar tiempo de mis compañeros de mesa tampoco. Uno puede ser el de Hal Foster, la idea de impulso de archivo, pero hay otra noción que es sumamente productiva, que es la de temor de archivo, con la que trabajan Nicolás Cuello y Lucas Di Salvo, y ahí los cito para que pongamos en común de qué hablamos. Dicen los autores: pensamos en el temor de archivo entonces como un proceso de singularización subjetiva que moviliza de manera diferencial la potencia energética de los afectos negativos, construyendo en y desde ellos plataformas de trabajo, de experimentación, de reconfiguración de las políticas sensibles que organizan la vida de los archivos, capaz de objetar y trastocar la forma en la que se venía pensando y sintiendo la historia hasta el momento. El temor de archivo es, de alguna manera, la sintonía con lo que el archivo históricamente canceló como imposible.
y este retorno es un gesto de justicia que no busca o no busca únicamente integrar por vía de la rectificación las cosas sin nombre y los originales perdidos, sino apostar a que la historia misma cambie la forma de su lenguaje. En lo que los archivos testimonian y en la incorporación del testimonio retrospectivamente, en el recuerdo, en la examinación crítica, reflexiva, y en los casos en los que eso está ausente también, yo estoy intentando preguntarme si esos archivos y esos testimonios hablan solo del pasado o cómo, en todo caso, hablan del presente. ¿Qué diálogos están estableciendo entre esos dos nodos temporales, de alguna manera? Para pensar qué fue de la potencia, de la politicidad de esas prácticas, de esas escenas, de esos sujetos, y cómo están dialogando con el presente de los documentales. De forma muy resumida, ahora sí menciono algunos de los casos con los que estoy trabajando, no sé en todos porque efectivamente siguen apareciendo más y más, lo cual no solo habla de la productividad del tema, sino de la productividad y la necesidad de pensar sobre todo los 80 como matriz subjetivante. En este caso, Hacha Hacha Cucaracha retorna sobre el grupo rosarino Cucaño. Cucaño estuvo en actividad entre los años 79 y 84, más fuertemente hasta el 82, pero en el 81 alquilan una casona donde hubo diferentes tipos de actividades, se gestionó una revista, fue un grupo absolutamente productivo. Y algo que está muy presente en este documental y que se puede pensar como contrapunto con otros, es el impacto que causaban sus acciones. Es el impacto en términos afectivos, en términos de afecto. Aparece el miedo, aparece mencionado mucho y narrado mucho en este como en otros casos, y la sorpresa, la conmoción de presenciar y de participar del tipo de las acciones que proponían. Eso lo emparenta con otro grupo de Ciudad de Buenos Aires, que fue la Organización Negra, en este caso el documental de Julieta Rocco recoge el trabajo del grupo, recoge su origen también anómalo, pueden indagar sobre eso porque no quiero detenerme ahora para poder hablar, aunque sea un poquito de todos, pero surge un poco de la decepción por la política y por los partidos políticos y como una propuesta antipolítica y es elegido en elecciones de centro de estudiantes. Después tenemos, acá hay un trabajo estético muy cuidado de los testimonios, que es interesante para pensar en contrapunto con otros casos. Otro de los ejemplos puede ser la peli de Batato, de Peter Pan y Go Yuan-chu, donde se inscribe fuertemente la primera persona, no solo en presencia, en cámara y en voz, sino porque las entrevistas fueron realizadas en los 80 y principios de los 90 por Peter Pan y las del presente también son realizadas por él. Y además porque se asume en el transcurso del film como guardián, porque recibió una buena parte del archivo de Batato y con todos esos fragmentos arma esta especie de documental póstumo y monstruoso en algún sentido. Bueno, tenemos playback, ensayo de una despedida, donde el ejercicio que hace su directora, Agustina Comedi, es un ejercicio ensayístico de intervención sobre el archivo audiovisual del Grupo Calas, y una de las propuestas va a ser la de escribir audiovisualmente otros finales felices para ese tipo de subjetividades cruzadas no solo por la represión que todavía seguía vigente, sino también por el fantasma y la irrupción en el real del virus del HIV-Sida y la muerte de muchos de sus representantes o de algunos de ellos. Después hay una serie de películas que avanzan sobre la escena punk. Héroes del 88 es una. A algunos punks no les ha ido tan mal, entre comillas, o sí, no lo sabemos, pero tienen oficinas muy vistosas con vistas a Puerto Madero. No es la única, esta trabaja sobre los inicios de Radio Trípoli, sobre Invasión 88,
pero hay otros ejemplos como Buenos Aires Hardcore Punk y está también Desacato a la Autoridad, que recorren esa escena con todos los baches que las sustancias psicoactivas produjeron en sus testigos. Y ahí también, digo, hay algo interesante para pensar la cuestión de la memoria. Y el último caso, y ahí ya cierro con unas brevísimas conclusiones finales, puede ser pensar también en Imágenes Paganas, que es una suerte de documental homenaje que además hibrida con ciertos elementos ficcionales para proponer un vínculo temporal entre la juventud de entonces y la juventud actual. En muy resumidas cuentas, estos territorios fronterizos por los que circuló la contracultura de los 70, fines de 70, 80, principios de los 90, se tornó en un lugar para estar. Eh, es largo de desarrollar por ahí la idea de la situación festiva, que también desde otras perspectivas se analiza en términos de negatividad, pero hay en todo caso una convivencia de ambas, si se quiere. Lo colectivo y lo heterogéneo fue un modo de no solo rearticular un entramado social que estaba roto, sino también de escapar a formas más canónicas y más oficiales del arte y la cultura, e instalando la bohemia como forma de sociabilidad. Y ahí es donde se entronca un poco, va cobrando sentido este universo donde esa contracultura empieza a coincidir con lo raro, con lo espeluznante, y esos sujetos que empiezan a habitar el underground, el bajo tierra, los márgenes, y que empiezan a provocar cruces con acciones en las calles. Digo, la más famosa de la organización negra fue escalar el obelisco, y ahí fue como, bueno, hasta acá muchachos. Me dan pie para pensar en todas estas cuestiones. En este sentido, y ya con eso prometo que cierro, lo raro se toca con la figura Foucaultiana que mencioné antes, el individuo a corregir, o el incorregible como categoría muy vinculable a la juventud, y me insiste la pregunta de por qué retornan insistentemente en el documental del siglo XXI, si hay una búsqueda nostálgica, por así algo de esa juventud rebelde que se guareció y resistió en dictadura, que forjó lazos nuevos y rehabilitó cierta escena en la postdictadura y resistió al neoliberalismo de los 90. Y si hay un ejercicio de revalorización histórica o en todo caso va por otro lado. Percibo en el trabajo con el archivo, en el valor del testimonio, en la inscripción de la primera persona, un afán por reconocernos en aquella matriz constitutiva subjetivante que se abrió paso entre la herida postraumática de la última dictadura, la restitución parcial de derechos y libertades y la persistencia de ciertos marcos o amenazas autoritarias, lo festivo y la acechanza mortífera. Finalmente, dicen que el punk no ha muerto, ahora es una señora, puede pensarse como categoría más amplia para la contracultura. Bueno, ojalá que vuelva a ser patrimonio y potencia de la juventud. Gracias.